Buen día, mi nombre es Alondra Cruz González de Ingeniería en Logística 2 y en la materia de base de datos les voy a presentar tres temas. El primero es diseño de una base de datos, el segundo es qué es una consulta y finalmente el tercero es cómo funciona una consulta. Antes de ingresar en estos tres temas, vamos a recordar un poco qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información y características de datos almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Y en la pequeña imagen podemos observar unas pequeñas tablitas en donde vemos cómo se relacionan unas con otras y así se crea una base de datos. Diseño de una base de datos será nuestro primer tema. Hay un proceso de diseño para crear una base de datos. El primero es determinar el propósito de nuestra base de datos. Esto va a ayudar a prepararnos para el resto de los pasos. El 2, buscar y organizar la información necesaria. Esto quiere decir que vamos a recopilar todos los tipos de información que deseamos grabar en la base de datos, como el número o nombre y orden de producto. En este caso, un ejemplo podría ser una tienda de ropa en donde vamos a clasificar cada tipo de ropa que tenemos. Dividir la información en tablas. Dividir los elementos de información en entidades o temas, como productos o pedidos principales, y cada tema se convierte en una tabla, como por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la tienda de ropa. Lo que podríamos hacer es dividir nuestras tablas en pantalones, blusas, suéteres, zapatos, etc. El 4, convertir los elementos de información en columnas. Esto quiere decir que vamos a decidir qué información deseamos almacenar en cada tabla. Cada elemento se convierte en un campo y se muestra con una columna de la tabla. Por ejemplo, en una tabla de empleados podemos incluir campos como apellido y fecha de contratación. Y en nuestra tabla de la tienda de ropa podemos incluir igual tabla de empleados para ver cuáles son las personas que trabajan en nuestra tienda. Especificar claves principales. Vamos a elegir una clave principal de cada tabla. La clave principal es una columna que se utiliza para identificar inequívocamente cada fila. Un ejemplo podría ser el identificador de producto o ID. Esto quiere decir el código con el que se identifica, en el caso de la tienda de ropa, con el número que se identifica cada prenda. Configurar las relaciones de tabla. Examinar cada tabla y decidir cómo los datos en una tabla relacionados con los datos en otras tablas. Agregar campos a las tablas o crear nuevas tablas para clarificar las relaciones según sea necesario. Refinar el diseño. Analizar el diseño de errores, crear las tablas y agregar algunos registros de datos de ejemplo. Ver si se puede obtener los resultados que desear en las tablas, realizar ajustes en el diseño según sea necesario. Aplicar las reglas de normalización. Aplicar las reglas de normalización de datos para ver si las tablas están estructuradas correctamente. Y esto quiere decir que las reglas de normalización son tres. La primera forma normal se refiere a no repetir datos. La segunda forma normal se refiere a que cada columna de la tabla debe depender de una clave. Todo un registro debe depender únicamente de la clave principal. Y la tercera forma normal dice que ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave. Y para terminar con el diseño de una base de datos tenemos un término que es la integridad referencial. Y la integridad referencial se refiere a que es un sistema de reglas que utilizan las bases de datos relacionales para asegurarnos de que los registros de las tablas relacionadas son válidas y que no se borren o cambien datos de forma accidental produciendo errores de integridad. Esto protege nuestra base de datos para que así no se borren nuestros datos de forma accidental o no se configuren de una manera en la que nosotros no queremos. Nuestro segundo tema es ¿qué es una consulta? Una consulta sirve para extraer información de una base de datos. Permite manipular datos, agregar, eliminar o cambiar. No solo se debe describir una solicitud aleatoria, se debe describir
una consulta basándote en un conjunto de códigos predefinidos, de modo que la base de datos pueda entender la instrucción. A esto nos referimos con un código como el lenguaje de consulta. El estándar para la gestión de las bases de datos es el lenguaje de consulta estructurada, o sea, el SQL, en sus siglas en inglés, Structured Query Language. En cualquier de los casos, estos lenguajes facilitan la comunicación con la base de los datos. ¿Cómo se hace una consulta? Sería nuestro tema 3. Hacer una consulta. Digamos que se quiere hacer un pedido de un café americano en Starbucks. Haces una solicitud diciendo: un americano, por favor. El encargado comprenderá el significado de esa solicitud y se le dará el producto solicitado. Una consulta funciona de la misma manera. Le da sentido al código utilizando en cualquier lenguaje de consulta, ya sea SQL o cualquier otro. Tanto el usuario como la base de datos pueden intercambiar información en cualquier momento, siempre que se hable el mismo lenguaje. Hay una serie de operaciones. Con SQL se puede escribir las consultas SQL Select o SQL Action, como sugiere su nombre. SQL Select permite seleccionar partes de sus datos y SQL Action permite accionar operaciones orientadas a la acción, como eliminar e insertar datos, actualizar valores y crear nuevas tablas. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a incluir 5 consultas. Se ha recopilado algunos datos de una encuesta. A continuación se muestra un fragmento de los datos. Tenemos nuestra tabla participantes con ID, nombre, sexo, edad y ocupación. Nuestra primera consulta será seleccionar solo las columnas nombre y ocupación de una tabla. Participantes. La declaración SQL, o sea el lenguaje, será select, nombre, ocupación from participantes. Y el resultado de esto será el nombre y la ocupación. El 2 será eliminar los datos de los encuestados desempleados. La declaración SQL sería delete from participantes where ocupación desempleado. Por lo tanto, aquí vamos a tener como resultado los nombres de las personas que no están desempleadas. En el 3 vamos a insertar una fila que contiene un participante Mario. La declaración SQL sería insert into participantes, el ID, el nombre, el sexo, la edad y la ocupación, values 5, Mario, masculino 67, retirada. Entonces, si ponemos esta consulta en nuestra base de datos, lo que vamos a obtener es una última columna con el nombre de Mario y todos sus datos correspondientes. 4. Cambiar la ocupación de Sara a director. La declaración será update, participantes set, ocupación director, where it 3 y como resultado tenemos que a Sara se le cambia la ocupación a director. De mi parte sería todo, muchas gracias.